Hola, en este otro video quiero dibujar una torre de escaleras, como se ha solicitado en los comentarios. Ahora he recibido las dimensiones aproximadas. Por supuesto, intentaré esto nuevamente de improviso y simplemente intentaré introducir algunos comandos sobre cómo se podría hacer algo. Por eso, me gustaría pedirles que, por favor, activen la campana en mi canal para que puedan ver más rápidamente cuando se suban nuevos videos. Y, por supuesto, también es muy importante para YouTube tener muchos suscriptores. Por eso, les pediría que activen la campana con diligencia. Entonces, ¿qué quiero intentar en el video? También se ha preguntado repetidamente cómo mostrar un poco la estructuración. 2001, cómo estructurarlo correctamente, cómo construirlo. Y ahora me gustaría mostrar un poco más de esto, quizás incluso un poco demasiado intenso, para que se vea mejor todo lo que se puede hacer con ello, cómo se puede construir. Y ahora simplemente vamos a empezar. Básicamente, simplemente empiezo con un fundamento, es decir, aquí simplemente comenzaría con una parte reguladora. A esta parte reguladora puedo simplemente darle los valores aquí, 500, eso será más adecuado, y le daré un nombre de inmediato. Y con la tecla A puedo colocar esto, por ejemplo, en el punto cero absoluto. Así que eso significa que tengo aquí mi primera parte. Por supuesto, puedo moverla con el botón derecho del ratón y quiero añadir aquí más 150, lo que significa que la estructura del suelo será de 150 centímetros. Esto significa que el primer bloque está colocado correctamente. Aquí, por supuesto, tengo la opción de hacer clic derecho para tomar nuevos grupos de construcción para la estructuración o también hacerlo en la construcción vacía. Lo que también es importante y que quiero repetir una y otra vez es ajustar esta llamada interfaz de usuario, es decir, puedo buscar aquí, por ejemplo, en mis comandos, por ejemplo, quiero un grupo de construcción nuevo con una combinación de teclas, es decir, quiero tener aquí, por ejemplo, la tecla B. Aquí ya me lo muestra. También esto no puede funcionar para mí porque he asignado la tecla B a un macro. Para mí, el macro de la tecla B es un nuevo grupo de construcción. Eso es lo que quiero mostrar. Es decir, aquí simplemente cuando presiono la tecla B tengo un nuevo grupo de construcción y simplemente quiero resumir aquí todo lo relacionado con la construcción o el hormigón para poder trabajar de manera más estructurada. Así que eso significa que lo he arrastrado y soltado aquí. Las dimensiones aproximadas son de aproximadamente 3 por 3 metros y la altura debe ser de aproximadamente 6 metros. Es decir, simplemente copio este. En la dirección quiero utilizar ahora otro comando que quizás sí, quizás sea un poco exagerado, pero para que se vea es esta repetición paramétrica, donde digo que quiero tomar un patrón lineal en esta dirección. Aquí ya se puede ver la vista previa. ¿Cómo? Quiero que sea, quiero tener una repetición y debe ser a 3M. Para mí también es importante en los videos mostrar una variedad de comandos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Aquí hay, por supuesto, las más diversas opciones. Por ejemplo, también lo que no se debe subestimar hasta la referencia con la máxima distancia individual, como las divisiones de 2001, que es muy importante, de varillas y todo tipo de cosas. Así que, por supuesto, también podría hacer otro patrón en esta dirección, donde también hago una copia de 3 metros. Aquí se puede ver la vista previa. Podría, por supuesto, decir, por ejemplo, que tengo aquí una omisión que, por ejemplo, también se puede quitar, ¿no? Y por supuesto, aquí se puede eliminar esto nuevamente. Es importante. Aquí puedo crear una característica y con OK he generado mis 4 fundamentos. Lo que aquí marca la gran diferencia con respecto a las otras funciones de copia es que ahora hay una característica en la parte superior que podría cambiar en cualquier momento, pero no quiero hacerlo porque me conviene. Así que, como estoy en ello, también le daré a estas partes un material 2001 para que simplemente no lo olvide después. Bitung se ha demostrado. Así que eso significa, aquí tengo mis fundamentos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Eso significa que quiero hacer una torre de escaleras aquí. Es decir, en principio, también tengo un grupo de construcción adicional donde voy a utilizar mi construcción de establo. Eso significa que la estructuración se realiza de la manera en que conozco las partes. En la construcción de acero voy a instalar primero mis soportes. Es decir, por supuesto, también necesito mis soportes. Sin embargo, quiero interrumpir esto para que no se olvide.
Por supuesto, podría copiar esta estructura en cualquier momento con el botón izquierdo del ratón, así que copiar. Es decir, aquí quiero copiarlo, dejarlo y tener una copia más, esta función o este grupo de construcción donde entrarán mis soportes. Así que además también necesito escaleras, así que todo lo que sé ahora mismo es que tengo soportes y tengo escaleras. Eso lo sé desde cero, así que voy a colocar esto en mi nivel de edición y quiero incorporar un soporte que seleccionaré de mi biblioteca. Así que el perfil simplemente tomaré en HRA 200. Por supuesto, puedo cambiar esto en cualquier momento, donde luego genero verticalmente en el plano de trabajo con una cierta longitud. Entonces, eso significa que simplemente voy a colocar aquí, este, aquí. Así que podría empezar a trabajar con lo que digo aquí. Por ejemplo, eje inferior. Pero como dije, para mí siempre es importante que la gente coloque las partes donde deben estar. Así que, Yusan, es decir, naturalmente arrastro esto allí y puedo trabajar, por supuesto, con las funciones de copia, las funciones de mover y todo lo que sea posible. Es decir, voy a mover este soporte simplemente o voy a la vista superior y muevo el soporte a la posición correcta. Es decir, utilizo mucho este D para moverme a través de dos líneas, desde el borde hasta el borde. Eso serían ahora 95 y quiero añadir 50 milímetros más. Eso significa que tengo aquí, en esta distancia, 50 minipos para que se vea el control. Por ejemplo, quiero dimensionar esto aquí también. Entonces, se puede ver que la medida era relativamente pequeña nuevamente. Eso significa que simplemente voy a aumentar la escala principal a 20. Claro, también puedo seguir copiando las piezas. Eso significa que tengo aquí la posibilidad de usar las funciones de copia normales. Así que haré dos copias. Eso significa que quiero copiarlas simplemente a cualquier lugar. Y sí, por ejemplo, este punto que menciono aquí es bastante simple, pero no tan fácil de encontrar. Entonces, siempre tengo la opción de hacer zoom en esta área con la lupa, es decir, con la tecla F, para encontrar este punto más fácilmente. Como dije, si me quedo afuera, por supuesto que lo encuentro más fácil, pero por otro lado, para mostrar simplemente los comandos 2001, entonces eso significa que aquí tengo mis cuatro soportes. No cambio la vista porque los soportes traseros solo quiero mover. Haz clic en el primer soporte, presiona la tecla de control, selecciona el segundo soporte y mueve estos dos hacia atrás con una distancia de 50 milímetros. Para explicar, tengo este borde porque he seleccionado este perfil. Este borde seleccionado estaría ahora a 260 milímetros de este borde. Si ahora presionara Enter, este borde estaría exactamente alineado con el otro. Si ahora escribo 50, entonces 260 se mueve hacia adelante y luego 50 vuelve hacia atrás. Entonces, el desplazamiento será 210 y lo tengo en el lugar correcto. Así que, de esta manera, tengo aquí en principio mi límite y ahora puedo comenzar con mi escalera. La escalera, por supuesto, se colocará en el sistema de coordenadas activo. En principio, ahora da igual si utilizo el sistema de coordenadas global o si dejo el sistema de coordenadas activo. Voy a las funciones de punto a construcción y entro en el configurador de escaleras. Así que ahora tengo la opción de pasar por un boceto, aunque no lo tengo, o sin un hueco para escaleras. Eso significa que presiono el botón del medio del ratón y accedo al configurador de escaleras. Entonces, aquí tengo las opciones para ingresar mis valores, es decir, introducir la estructura del suelo, que conozco, la altura de la escalera, es decir, voy a dejar que la escalera sea de 1600. Cuando hago clic, se puede ver que ciertos valores aquí, por ejemplo, no coinciden. La medida del paso es mayor y puedo simplemente decir que me lo recalcule y lo ajuste a mi valor. Aquí también tenemos la posibilidad de seleccionar los laterales. ¿Qué laterales quiero? Un perfil en U doblado. Aquí por supuesto también podría ir a 0,0. Ahora aparecería un mensaje de error durante la instalación, pero se puede ignorar fácilmente si no lo necesito. Pero me quedo con mi perfil estándar. Deben ser los descansos. Se debe crear una U, sí o no. Quiero generar una conexión en el perfil de soporte. Lo haré manualmente. Es decir, lo dejaré así.
qué escalones quiero tener, es decir, aquí puedo por supuesto añadir mis escalones y también agregar nuevos escalones, así que simplemente selecciono este escalón y quiero tener una asignación de tornillo. En principio digo aquí, está bien, puedo volver al diálogo en cualquier momento. Entonces eso significa que ahora veo la vista previa de la escalera. Podría decir, por ejemplo, que este punto debería venir aquí como ejemplo. Así que, desde mi punto de vista, vuelvo a la vista superior. Por supuesto, también puedo trabajar con las diferentes vistas, pero para mí ahora quizás no sea tan útil, porque con estas vistas superiores, simplemente avanzo más rápido. Así que eso significa que ahora veo dónde he colocado mi escalera y puedo posicionarla, por supuesto. Quiero tener una medida específica, de aquí a aquí, simplemente para que se vea el control. Quiero que sea una medida bonita, digamos simplemente 1200, así que quiero moverlo ahora. 30 milímetros, es decir, aquí selecciono con el botón izquierdo del ratón una vez a la derecha, dos veces a la derecha, estoy en el segmento y ahora en el acceso a la escalera y puedo moverlo, es decir, no tengo que ir siempre al ICN, lo cual se vuelve cada vez más difícil a medida que hay más piezas dentro. Es decir, aquí simplemente digo que quiero tener 1150. Como distancia, por supuesto me gustaría tener lo mismo aquí. Es decir, de aquí a aquí me gustaría tener simplemente 50 milímetros. Esto significa que en realidad siempre se utilizan las mismas funciones. Lo que ahora es simple es que aún no he prestado atención a la altura absoluta. Lo que me gusta hacer en este caso, porque siempre lo necesito, es simplemente crear una parte de regla que, por ejemplo, simplemente tiene una altura de 0,1 milímetros y debería ser, digamos, 3000 por 3000, y eso es simplemente el nivel de informe, por ejemplo. Así que esto debería estar en absoluto. Ahora tengo que tener cuidado. Eso ya me pasó ayer en el video o anteayer en el video. Esto, por supuesto, afecta al sistema de coordenadas activo, lo que significa que debo asegurarme de que estoy en el sistema de coordenadas global. Así que aquí he creado simplemente un nivel para mí, corte M, puedo ahora, hagámoslo un poco más grande, 2300, 500. No importa este nivel, por supuesto, lo vuelvo a introducir en mi kit. Aquí tengo la posibilidad de activar esto nuevamente o hacerlo transparente, es decir, quiero verlo de manera transparente, tener un poco de referencia aquí y aún así lo copio de inmediato a 1, a 1000 de alto, para que también tenga mi MRIS. Por supuesto, aquí se puede hacer esto con otros colores, así que digamos que el color de la superficie debería ser simplemente rojo, así que eso significa que ya tendría aquí un poco de relación más fácil con esto. Entonces, eso significa que voy a la vista lateral, veo naturalmente dónde estoy ahora y tengo que llevar esta escalera a la altura correcta. Es decir, en realidad hay muchas maneras de lograr la altura correcta. Un camino sería tan simple como empujar hacia abajo y luego, por ejemplo, para elevar este valor. Eso significa que ahora estoy realmente a la altura correcta con mi escalera. Se puede hacer todo en un paso o en dos pasos, así que hay muchas maneras de hacerlo. Así que para mí eso es más bien secundario ahora, porque en realidad solo quiero mostrar la forma en que podría construirlo ahora. Así que, por supuesto, también guardaré. Esto significa que, en principio, puedo volver a entrar en esta escalera en cualquier momento, la que aquí simplemente arrastro correctamente. Y también puedo cambiar los valores, la diferencia, el contrahuella de la corte, los valores, las alturas, lo que sea, y puedo cambiar esto en cualquier momento. Es importante que actualmente solo se aplica a un solo tramo. Esto significa que, como en este caso, si la escalera continúa, en principio debo copiar esta escalera hacia arriba. Entonces, simplemente copio la escalera hacia arriba, así de simple. Por ejemplo, entra de nuevo en el configurador y simplemente cambia esto aquí.
Así que la forma de la escalera está bien. Si este inicio cambia, se recalcula 2001 y aquí tengo mi nueva escalera. Por supuesto, en este caso lo llevaré a la altura correcta, de la manera más sencilla, de aquí a aquí. Por supuesto, claro, sí, los puntos deben ser por supuesto correctos. Use and, y por supuesto hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno se acostumbra un poco a su propia forma de trabajar y luego necesito que la escalera se esté girada 180 grados, así que también tiene que ser desplazada, así que simplemente moví 150. De todos modos, todavía es muy poco. Lo que voy a hacer ahora en la supervisión, para definirlo de manera sencilla, es decir, quiero aquí tengo los 50 milímetros, lo mismo haré aquí también. Así que 50, así. Por lo tanto, ahora simplemente he colocado esta escalera en el lugar correcto. Por supuesto, aquí puedo trabajar nuevamente con el inicio, el final, lo que sea, moviendo, donde digo, está bien, de este punto a este punto necesito, por mi parte, algún valor, el 1150, que ahora encaja en ambos lados. Y he creado aquí esta escalera, me lo imagino. Bien, aquí simplemente se coloca de manera normal. Así que ahora tengo por supuesto aquí más cosas que tengo que generar manualmente. Es decir, puedo colocar aquí, por ejemplo, mi nivel y decir que quiero adoptar este perfil y debe ir de aquí. O sea, un momento. Claro que es una función incorrecta. Tengo que pasar por el esbozador. De aquí a aquí. Solo lo estoy construyendo aproximadamente. La ubicación ya encaja en principio. Ahora puedo decir arriba a la izquierda, así, y aquí, por ejemplo, también he integrado mi perfil de inmediato. Entonces, este perfil debe tenerse en cuenta, por supuesto, cómo proviene de la estructura, cómo se conecta y cuál es la construcción. En principio, aquí puedo simplemente decir que quiero trabajar con estas funciones de construcción y quiero conectar esta U al soporte, lo que significa que también se me extenderá. Puedo ajustar los valores, como ya vimos en los últimos videos. Eso significa que ahora no sé qué se ha configurado en el último video. Puede que suene un poco tonto, pero aquí voy a mostrar, como ya he dicho, que quiero mostrar cómo puedo incorporar otros perfiles, es decir, simplemente vengo aquí y podría, por ejemplo, cambiar a un HIA, lo cual quizás no sea del todo útil en este momento, pero es para que se vea. Y, por supuesto, aquí también podría, por ejemplo, colocar la posición en la vista superior y copiar la posición en la vista lateral para alinearla correctamente en un eje. Es decir, vengo aquí, con H puedo generar líneas de ayuda, donde digo, está bien, la línea debe venir aquí al centro. Y coloco la vertical aquí. Es decir, podría haber llevado este soporte al centro y podría, por ejemplo, decir que esta conexión también debe actualizarse con los valores. Aquí también se puede ver rápidamente el otro conector. Si es útil o no, lo dejaremos en el aire. Quizás ahora no combine visualmente en absoluto, pero para mí eso ya no importa en 2001. Lo que realmente me importa son las funciones. Entonces, ¿en qué debo fijarme ahora? Es decir, para mí, simplemente lo voy a conectar aquí, así que elijo la siguiente conexión. Es decir, este perfil debe conectarse aquí. No se puede instalar esto. Está bien, entonces lo haremos completamente de forma manual. Eso significa que voy a cortar esta viga aquí. Por supuesto, aquí se puede hacer de manera normal, porque eso ya se ha preguntado, también para los tornillos. Por eso, tal vez sea apropiado. ¿Cómo consigo este tornillo de un perfil a otro? Así que, y lo coloco aquí simplemente.
una segunda vez. Esto significa que ahora viene un punto decisivo, que también se ha preguntado una y otra vez. En realidad, aquí han incluido erróneamente esta placa trasera junto con esta placa. Esto debería venir a esta placa, a esta viga. Eso significa que tengo que cambiar la estructura aquí. Puedo simplemente, por ejemplo, con recorte, luego selecciono el conjunto y aquí digo, por ejemplo, insertar lógicamente. Eso también pertenece a mis soportes. Es decir, lo coloco correctamente desde el principio y aquí tendría, por ejemplo, la estructura adecuada lista. Entonces, de nuevo, ¿por qué lo hago manualmente? Porque también se ha preguntado cómo puedo obtener un tornillo de uno a otro, sin tener que hacerlo siempre de nuevo. Ahora veo que la rejilla me molesta un poco. Eso significa que aquí, cuando voy a la rejilla, por ejemplo, también tengo la opción de cambiar esta, es decir, él debe simplemente ir hasta aquí, y he cambiado esto aquí de manera normal, en el gráfico. Quizás ahora sea muy poco, es decir, vuelvo a hacer clic derecho y simplemente digo, está bien, el punto debe venir hasta aquí, y luego tengo también el espacio. Entonces, eso significa que es importante así que corto los perfiles aquí simplemente, en este borde. Un momento, estoy cortando, en el borde equivocado, en el borde. Esta esquina la quería así, justo 10. Así que eso significa que por supuesto puedo venir en cualquier momento también con el manual. Necesito 2, por supuesto. Entonces, esto significa que recortaré esta y esta placa que deben pertenecer a este conjunto. Y así puedo representar aquí también la parte activa, solo para ver cómo se ve. Ahora este conjunto, para también hacer la verificación. Así que siempre lo hago de inmediato, porque si no lo hago de inmediato, conozco mis hábitos, seguramente lo olvidaría. Entonces, ahora hay básicamente este diálogo de tornillos, donde puedo decir, está bien, tengo aquí un tornillo, se deben representar exactamente los tornillos, se debe calcular la longitud de sujeción y se debe consultar el plano de trabajo. Con OK, establezco el plano. Quiero tener mi plano aquí. Selecciono mi tornillo aquí. Así que, por ejemplo, y sí, dejemos este tornillo, por ejemplo, quiero unir esta placa con la placa mediante tornillos. Luego, con un clic del ratón, continuaré. Ahora tengo aquí un tornillo. Por supuesto quiero hacer esto verticalmente, así que simplemente vamos a poner 2 tornillos. Es decir, en la dirección Y quiero tener 1, en la dirección X quiero tener 2. Así que, por supuesto, también tengo la posibilidad de definir el punto de inserción aquí. Así que, para ser honesto, en realidad no siempre es tan fácil como parece. A mí me cuesta mucho, especialmente en situaciones complicadas y desafiantes, como se puede ver. Quiero tener el tornillo a 50 milímetros de arriba hacia abajo. Eso significa que ahora presiono Enter. Ahora Heike me pregunta sobre un punto de referencia. Yo digo, por ejemplo, este punto, y debe estar en 50, porque el eje apunta hacia arriba, lo que significa 50, y los otros valores permanecen en su lugar correcto. Básicamente puedo decir aquí, por ejemplo, norma y dimensiones. Si quiero tener aquí una arandela 2001, eso significa que puedo cambiar las dimensiones y el tornillo, todo lo que sea posible. Ahora también podría cambiar la posición y la rejilla. Es decir, ahora podría cambiar el valor, pero aquí también tengo el botón derecho del ratón. Es decir, podría decir aquí que también lo invierta. Es decir, nuevamente voy al tornillo, indico aquí la posición y la rejilla, hago clic derecho. Y aquí tengo la opción de invertir el tornillo. Esto también es algo que siempre se pregunta. Entonces, aquí puedo ver dónde pertenece el tornillo. Ahora, de manera detallada y minuciosa, estructuralmente, voy a dar a la viga trasera
Es decir, aquí digo recortar. Selecciona la viga trasera y añade eso. Ahora, estructuralmente, solo tiene un impacto para mí en cuanto a la copia. He guardado de nuevo. Lo que quiero ahora es copiar este tornillo. Y esa también sería una pregunta que me han hecho. ¿Cómo puedo copiar estos tornillos? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué opciones hay de manera sencilla? Aquí simplemente digo clic derecho, selecciono la opción. Esto lo debo hacer a través de la función superior. Es decir, aquí simplemente digo copiar, elijo un punto base y lo copio aquí. Así que, también aquí, así, solo copiando, sucede que este tornillo se puede ver también en las piezas. Los tornillos están ahí, es decir, se registran correctamente en la lista de piezas. Pero estos tornillos no han proporcionado perforaciones a las chapas. Es decir, puedo verificar esto aquí de manera muy sencilla. Puedo decir aquí, muéstrame las piezas asignadas y hay 0 piezas asignadas. También tendría la posibilidad de decir en el tornillo que me haga una revisión de las piezas. Voy a hacerlo de manera sencilla y él dice, por ejemplo, que aquí, en este caso, se ha asignado una parte. Puedo decir que solo se representa la parte activa, que tornillos aquí no tienen. Asignación. No sé por qué no tienen, pero en realidad me interesa principalmente eso. Es decir, quiero asignarlos automáticamente. Ahora. Entonces, eso significa que me ha asignado 3. Aquí también se puede ver de inmediato que estos tornillos ahora están asignados a estas piezas. Para la verificación, nuevamente, se asignan las piezas y él dice, está bien, estas 2 piezas están asignadas. Y así se pueden copiar estos tornillos de manera relativamente sencilla. En otros aspectos, entonces, simplemente me molesta esta rejilla. Eso significa que vuelvo a activar una vista de vidrio. Digo aquí, esto debe ser movido. Este punto debe llegar inmediatamente al siguiente punto. Es decir, aquí tengo también la rejilla adecuada, del tamaño correcto. Entonces, lo mismo se haría aquí en principio. Es decir, simplemente colocaría un nivel aquí, seleccionaría mi perfil y lo construiría aquí. En principio. Y ahora también tendría la posibilidad de intercambiar los extremos para que esté en el nivel correcto o se represente correctamente. Y ahora debería, en principio, pensar un poco en cómo quiero hacer esta ala, por ejemplo. Eso significa que actualmente esta ala se genera de esta manera. Ahora quiero simplemente mostrar que cuando asocio este perfil en forma de U con esta ala, es decir, me he acostumbrado a hacerlo así. Lo abro. Tengo aquí esta viga y sé que podría arrastrarla hacia aquí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? Quiero hacer de esta viga una sola, es decir, soldarla, digamos simplemente la bisagra, por ejemplo. Y eso, ¿debería hacerse así de simple? Por supuesto. Lo que aún no he tenido en cuenta es que necesitaría una medida aquí. Es decir, esto me quedará un poco corto. Por supuesto puedo moverlo en cualquier momento. Por ejemplo, 150. Así que también se recalculó. Esta viga, aquí también se puede ver que en realidad tengo relativamente poco que hacer con el configurador, porque son todas cosas individuales que simplemente tengo que integrar. SAC aquí, conexión incorrecta, por favor. Así que esa fue la conexión de ala, pero aquí puedo, por ejemplo, crear una ala. Por ejemplo, esto debería hacerse aquí, con una ala. Voy a la vista previa, para ver qué está configurado ahora. Sí, en principio digo que no necesito que sea a doble cara. Solo quiero que la lengüeta esté a la izquierda. Y con OK, simplemente dejo estos valores que están configurados aquí. Entonces se puede ver que puedo trabajar de manera relativamente sencilla de forma individual. Por ejemplo, ¿qué pasa si genero esta rejilla? Entonces, generalmente hago lo siguiente. Primero digo que la rejilla
debe venir aquí. Y en el segundo paso debo reducirlo, por ejemplo, en 5 metros. Eso significa que lo he llevado inmediatamente a la medida correcta. Entonces, el siguiente paso. Es decir, el siguiente sería, en realidad, casi el último paso. Sería construir la barandilla. En principio, 2001. ¿Cómo lo haría ahora? Ahora voy a jugar un poco con el terreno. Eso significa que en este primer paso voy a generar el terreno, donde digo, está bien, aquí debería comenzar, y debería continuar aquí. En este caso, digo que aquí se continúa, luego allí, y aquí, y ¡pum! En principio, vamos a intentarlo de todos modos. Ahora mismo no sé qué es lo que voy a obtener de eso. Entonces, eso significa que ahora se iniciará el configurador de barandillas. El desplazamiento es, en principio, el que se utilizará. Lo voy a establecer aquí en 0, es decir, en el centro de todos los perfiles. Si quiero tener esto aquí, por ejemplo, a diferentes distancias, entonces tengo que hacer el segundo elemento. En principio, de forma individual. Entonces tendría que seleccionarlo simplemente uno por uno. Eso significa que dejaré el desplazamiento de todos modos. Ahora voy a revisar la distribución de los postes, es decir, al final. Puedo, por supuesto, indicar un punto. No sé eso ahora, pero por ejemplo, también puedo trabajar aquí con valores. Eso significa que al final debería ser, por ejemplo, 1 Vienen lo que aquí, por ejemplo, ya no permite. Así, aquí se puede ver, por ejemplo, dónde estaría yo. Aquí tengo también un espacio en la transición, es decir, aquí puedo jugar relativamente rápido con mis valores. Digamos, puedo bajar a un M. Probablemente podré bajar si coloco un poste de transición para que se vea un poco mejor. Así que, por supuesto, puedo definir aquí la distancia máxima. También tengo la posibilidad de mover los postes de manera individual. Eso significa que no siempre tengo que tener todo igual y puedo llegar a la meta de manera relativamente rápida. Al principio, sin embargo, me pregunto, ¿qué tipo de poste quiero tener? Es decir, aquí simplemente elijo un tubo redondo. ¿Qué tipo de pasamanos? Voy a colocar el relleno en las rodapiés, simplemente porque ahora va más rápido. Por primera vez, no quiero tener zócalos, la estructura de soporte de los postes ya encaja, quiero estar construido en la parte superior. El poste del pasamanos debe conectar con el espárrago y el pasamanos, no necesitamos un soporte, simplemente diré que está bien. Y aquí tengo, en principio, mi primera barandilla después del cálculo. Eso significa que, por supuesto, necesita un poco de tiempo. Entonces, eso significa que ahora Heikat me ha montado esta barandilla aquí. Se pueden ver, por supuesto, los postes de transición que se generan aquí de esta manera y puedo hacer esto, por supuesto, aquí o, respectivamente, debo hacerlo aquí naturalmente a través de este configurador de barandillas o simplemente debo cambiarlo aquí, 2001. Es decir, aquí en la distribución de postes aún quiero un poste de transición, pero ahora quiero deshacerme de él. Así que, de hecho, y lo que tenemos en nuestras vidas, no queremos tener en absoluto, en el fondo, en realidad, es decir, aquí llegará un momento en que, por supuesto, tendríamos que tener 100 de eso ahora. Así que, en principio, debo ser completamente honesto. Esta esquina, este perfil, simplemente no lo habría elegido aquí. Realmente lo habría construido de manera individual. Debo ser completamente sincero, lo que ahora lamentablemente no es posible. No puedo quitarlo de la selección. Simplemente no se puede. Pero en principio, lo que haría en este caso es simplemente eliminar la barandilla nuevamente y dejar este perfil, sí, como dicen, fuera, para que el cálculo se ejecute. Entonces, eso significa
que el 2001, en principio. Este soporte sería en realidad innecesario. Así que en este caso, como ahora, realmente lo eliminaría de nuevo. Sin embargo, es fundamental saber que simplemente no se puede eliminar esto de la selección. Por supuesto, puedo eliminar el poste en cualquier momento aquí, pero al principio a menudo tengo que decir que tengo muchos cambios aún por hacer y no quiero eliminar nada ahora. Si elimino una parte, simplemente se rompe la barandilla, así que una vez que se elimina una parte, está dañada. He guardado un favorito aquí, lo que significa que quiero eliminar esta barandilla, así que simplemente la eliminamos y dejo el último fuera, es decir, realmente la voy a crear de nuevo, especialmente en este caso. Así que no puedo entrar más, tengo que cambiar el valor en la distribución de postes primero. Guardar favorito, lo sobrescribo, digo cancelar. La pregunta es que al cancelar, puede que el diálogo no se haya guardado. Sí, no lo es. Tengo que integrarlo una vez. En realidad, los últimos valores permanecen en el diálogo. Así que simplemente le digo que lo integre temporalmente para que permanezca en el diálogo. Y ahora puedo acceder a los otros valores. Lamentablemente, eso sucede, pero al menos se ve que es en vivo. Así que los últimos ajustes están así y así, y por lo tanto, en principio, habría construido la barandilla aquí y por supuesto, en el medio sería lo mismo. Entonces, para hacerlo, sería en principio con algunos comandos. ¿Cómo haríamos las conexiones, las extensiones? Sí, ese sería un punto sobre cómo se podría generar algo así con diferentes comandos. Por supuesto, hay posibilidades de usar los comandos en todas direcciones, y como he dicho, me he acostumbrado a ciertas cosas. Y así como he leído en los comentarios, hay realmente tantos comandos que se pueden usar aquí. Quiero agradecerles de todo corazón por el feedback y me alegraría tener muchos suscriptores. Así que por favor no olviden añadir la campana. Gracias.